ahí se aprecian 3 frascos, ¿no es cierto?, de células, porque lo vamos a ver que es lo que recurrentemente vamos a tener que echar más. Acá dice, el objetivo de esta sesión, conocer y comprender cómo se cultivan y cómo se mantienen los virus en el laboratorio médico, y vamos al final de la sesión ver también cómo se pueden inactivar. ¿Ya? ¿Cómo se puede inactivar el virus? Por lo tanto, repetimos, una imagen, ¿no es cierto?, de una estufa de cultivo cerrada, y el interior sería algo como esto. ¿Cierto? Abrimos la puerta y vamos a ver, ¿no es cierto?, que podríamos tener frascos de cultivo, microplacas también, perdón, placas de cultivo, microplacas arriba. Estas son como placas de Petri, no sé si ustedes han tenido alguna vez prácticos. Me parece que no. Se los presento. Esta es una oportunidad que ustedes conozcan lo que antes se hacía en esta facultad. Eso es como hacerle así, porque antes se hacían estas cosas. Cuando yo llegué a la facultad, se hacían. ¿Ya? Entonces, en el laboratorio uno puede tener una estufa, abre la puerta, ¿no es cierto?, y se va a encontrar, por ejemplo, con este sistema. Ahora, solo anécdota, esto adentro, o sea, esto tiene una placa de vidrio aquí, ¿no es cierto?, que se abre aquí y se abre aquí. Adentro hay un microclima, podríamos decir, que tiene que tener algunas condiciones si es que los frascos están semiabiertos, un ambiente de CO2. ¿Ya? Pero eso no lo vamos a ver. O sea, no es cualquier ambiente. Y, por ejemplo, 37 grados. En general los virus crecen a 37 grados porque la temperatura de los animales anda por ahí. En el caso de virus herpes canino, se describe que el virus multiplica bien a 32 grados Celsius. Por lo tanto, todo este sistema, si está basado para detectar virus herpes canino, tiene que estar a 32 grados Celsius, por lo tanto, habrá que manipular de alguna manera para que aquí indique 32 y no 37. ¿Ya? ¿Entienden? O sea, hay que darle las condiciones óptimas para que el virus replique en el operador propicio. Repito, para los que llegaron tarde. Células de gato, si el virus afecta a los gatos. Células de perro, si el virus afecta a los perros. Si ustedes tienen células de perro y quieren aislar un virus de gato, va a ser difícil. Porque nunca la ha visto. No las conoce. A lo mejor no tienen los receptores celulares para lograr el aislamiento. Por lo tanto, este es el objetivo, que ustedes conozcan, comprendan cómo se cultivan y cómo se mantienen, y vamos al final a ver cómo se pueden inactivar algunos virus. Bien. Aquí en la siguiente dice cómo se cultivan los virus entonces. Muestro, ¿no es cierto?, la imagen de una placa de cultivo de bacterias. Esto tampoco lo han visto. A lo mejor tampoco lo van a ver, a menos que hagan la memoria en algún tema público. Esta es una placa, ¿no es cierto?, Petri, que tiene, si este es el espesor, tiene hasta cierta altura una agar. En este caso puede ser un agar sangre, por ejemplo. Entonces, sobre ese agar se pasa una muestra y se siembra. Y las bacterias crecen así. Crecen sobre, ¿no es cierto?, basta que la placa la pasean así por el ambiente, después la cierran y al otro día la van a ver y va a estar llena, ¿no es cierto?, de bacterias. Así se cultivan las bacterias principalmente. ¿Ya? Pero así no se cultivan los virus. ¿Se acuerdan de la frase de Locke? Los virus son los virus. Por ahí va. O sea, la formación de progenie no parte o no sigue la formación que siguen los
microorganismos replican exclusivamente en el interior de células vivas. Bien, es una frase para el bronce. Adelante. Adelante. ¿Está cerrado ahí? Sí. ¿No se puede abrir? Bueno. Bien. En una de las primeras sesiones se le habló, por ejemplo, del virus de la fiebre aftosa. ¿Verdad? Es un virus que afecta a las vacas, los bovinos, ¿no es cierto? Y el doctor Neira les habló de, se llamaba Foot and Mouth Disease, la enfermedad de la boca y de pie, que eran unas vesículas, ¿no es cierto? Bueno, si alguien quería estudiar, ¿no es cierto?, el virus de la fiebre aftosa, o cualquier virus que afectaba a un animal, paréntesis, esta clase se subió ayer a un curso, por lo tanto, no es necesario que estén pendientes de escribir. Pongan un poco claro que trato de explicarles directamente. En todo caso, esta es mi última sesión con ustedes, mi correo está, y cualquier duda que tengan es cosa de que escriban, y yo les voy a contestar. Por lo tanto, el hospedador natural, por ejemplo, ahí dice fiebre aftosa, bovinos, peste porcina en cerdo, etc. Es decir, el primer sustrato para estudiar o aislar un virus es el hospedador natural. ¿Ya? Un virus que afecta a cerdo, deberíamos tener cerdo. Un virus que afecta a bovino, deberíamos tener bovino. Pero eso complica un poco, ¿no es cierto?, la manipulación del sistema. Por eso es que se han descrito 3 modelos de multiplicación viral. Y esos 3 modelos son secuenciales, uno primero del otro, porque el segundo nace a causa de algo que le pasó al primero y el tercero por algo que le pasó al segundo. ¿Se entiende? Por lo tanto, vamos a tener, ahí van a tener que aparecer 3 modelos de multiplicación. Animales de laboratorio, huevos embrionados de gallina y cultivos celulares. Esos son los 3 modelos de multiplicación que nosotros conocemos hoy día. ¿Ya? Animales de laboratorio. Ustedes saben que se utilizan animales de laboratorio, ¿no es cierto? Y el problema es que son seres vivos, monos. Por ejemplo, cuando hay problemas es porque hay gente, ¿no es cierto?, que forma grupos de, creo que llaman animalistas, no sé si estoy equivocado, me dice usted, en donde tienen razón en decir, ¿por qué están trabajando con monos si los monos son seres vivos? ¿Sufren o no sufren? Si yo agarro un gato de la cola y le hago así, sufre, ¿no? O un perro, le tiro la oreja. Yo soy bioquímico, a mí me da lo mismo casi. Pero desde que entré a esta facultad no me da lo mismo porque ahora se cierran las puertas. Pero antes entraba un perro aquí y el perro se paseaba y uno tenía que seguir. Oye, en química y farmacia entra un perro, para afuera el perro. En química y farmacia. Yo digo porque yo vengo de por allá. Pero no es la forma de tratar a nadie. ¿Ya? Por lo tanto, aquí paso más, joven. Señorita, joven, no van a nada. No hay problema. Ya, por lo tanto, repito, problemas con los animales del laboratorio, entonces se crea, aparece otro sistema que es huevos embrionados de gallina. Ya no veo el animal completo, veo el huevo. Pero el huevo tiene una cáscara, entonces no me permite ver que hay un ser vivo dentro. Entonces me hago el lexo. Y ocupo ese modelo, le hago un hoyito al huevo, un taladrito, y le inyecto el virus. Pobre del embrión. Pero no lo veo. Pero hay un ser vivo. Por lo tanto, también tiene un problema de, llamémosle, de ética.
nosotros hacíamos un práctico en donde tomábamos el huevito, apagábamos todo, que una luz se hacía, y uno veía un puntito negro que era el ojo del embrión, y veíamos la inervación y todo, y cuando se dejaba de mover el huevito es porque el virus ya había matado al huevito, al embrión, pero insertivo ahí. Entonces, por eso que se llega al tercer método, que son cultivos celulares. ¿Ya? Claro, porque ahí ya no hay ser vivo, hay células. Pero en todos, en el animal de laboratorio, células, en el huevo embrionado, células, y en el cultivo celular, células. ¿Ya? Ahora vamos a ver ejemplos, por ejemplo, de tipo de animales de laboratorio: rata, ratón, cobayo, hámster. ¿Ya? ¿Qué características cumplen? Reducido tamaño, bajo costo, alta capacidad reproductiva. Comparado, ¿no es cierto?, con tener un caballo, con tener una vaca, con tener un cerdo. Digo uno, pero deberían tener 20 vacas, 20 cerdos, 30 carneros, no sé. Por lo tanto, estos animales de laboratorio que se han usado, ¿no es cierto?, tienen esas características. ¿Por qué aparecen los huevos embrionados? Dijimos, ¿no es cierto?, que aparecían porque había un problema ético, pero la mayor utilidad que han dado hasta ahora es se ocupan en la elaboración de vacunas. Por ejemplo, en influenza, y ahí está el virus Pox, viruela. Y recién me encontré con la señora Ercina, y ella no se ha vacunado contra influenza, ni contra no sé qué más. ¿Y por qué? Porque es alérgica al huevo. ¿Y qué tiene que ver? Es que la vacuna se hace en el huevo embrionado de gallina. Y si ella es alérgica, la vacuna no le va a servir, todo lo contrario. ¿Se dan cuenta? O sea, tiene sus cosas. Ahora, el tercer tipo de cultivo, o el tercer modelo, perdón, que es el cultivo celular, también tiene un problema. SFE, suero fetal bovino. El suero fetal bovino, lo vamos a ver un poco más adelante, es un ingrediente, llamémoslo, del medio de cultivo, lo vamos a ver más adelante, que se agrega al cultivo celular para que las células crezcan mejor, se desarrollen, se reproduzcan, ¿no es cierto?, las células en el tiempo requerido, que es prácticamente 24 horas. Entonces uno puede agregar un 10%, 5, 20% suelo fetal. Y las células, porque es un factor de crecimiento. Pero el problema puede estar en que ese suelo fetal bovino puede estar contaminado con un virus, porque es suelo fetal bovino. Y los bovinos se ven afectados, tienen su propio virus. Por ejemplo, virus de diarrea viral bovina. Entonces, alguien que está tratando de aislar el virus de diarrea viral bovina, utilizando cultivos celulares, esa muestra le va a dar positiva, no porque la muestra venga con el virus, sino porque está en el cultivo, con suelo fetal bovino contaminado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya. Y ahora tenemos que ver, ¿no es cierto?, otro detalle. Eso que está aquí. SPF. Specific Pathogen Free. SPF. ¿Qué significa eso? Que tanto los huevos embrionados como los animales de laboratorio deberían estar certificadamente libres de patógenos específicos. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero, ¿no es cierto?, averiguar, estudiar un virus X, que es lo que dijimos del suelo fetal, tiene que estar el animal de laboratorio o el huevo embrionado libre de ese patógeno. Porque si no nos va a dar todo positivo. Por lo tanto, a esta altura de la vida hay empresas que se dedican a crear, por ejemplo, o a criar animales de laboratorio libres de algún virus o libres de todo. Fueran libres, fueran animales estériles respecto de, ¿no es cierto?, de la presencia de algún patógeno. Y lo mismo con los huevos embrionados de gallina. ¿Ya? Antes nosotros hacíamos un práctico con animales del laboratorio
ratoncito, chiquitito, tomaba chumbo y le inoculaba un poquitito de virus pulsar. Y el ratón dejó de ir. Los estudiantes veían, ¿no es cierto?, cómo se inoculaba un animal, ahora no lo ven. ¿Por qué? Porque han aparecido, ¿no es cierto?, esta tendencia de no usar animales de laboratorio, ya, pero existen métodos. Repito también lo mismo de los huevos drenados. Tomar un huevito, entonces uno hacía un hoyito. No sé si alcanzaste, Francisca, tú a ver eso. En un detectivo del laboratorio de patología vial. Ya. Entonces le hacían un hoyito y ahí le colocaban el virus al embrión. Y después se cosechaban los líquidos del embrión. Ahí había multiplicación viral porque estaban células del... Y debe entonces, tanto esos animales como los huevos embriones están libres del patógeno que uno tiene o que anda buscando, porque si no le va a dar todos los virus, están, ¿cierto? Y el patógeno está dentro de, o del animal o del huevo embrional. Que les quede claro ese término, libre del patógeno específico. ¿Ya? Bien, ahí tenemos entonces esa frase: los virus replican exclusivamente en el interior de células vivas. Y los tres modelos secuenciales han aparecido en el tiempo, ¿no es cierto?, de multiplicación viral. Los tres usan células para replicar los virus. Recuerden que los virus no se reproducen. ¿Alguna consulta hasta acá? Bien. Bueno, hablemos algo de los cultivos celulares, que es el método tercero, ¿no es cierto? El tercer método de cultivo, el que más se usa hoy día. Y ahí hay dice cultivos celulares, células en monocapa. Entonces ustedes se deben imaginar que esto, si esto fuera un frasco de cultivo, o bueno, están ahí adentro, si este sería el frasco, ¿cierto? Las células deberían estar en el fondo, y hasta esta altura, ¿no es cierto? Por ejemplo, un medio de cultivo. ¿Un medio de cultivo para quién? ¿Para el virus? No, para las células. Al principio yo les dije que uno tiene que tener manos de monja para tener células de cultivo que no se le contaminen. Que no aparezca lleno de bacterias si uno anda con la idea de aislar un virus. Por lo tanto, esto, ¿no es cierto?, se debe realizar. Allá arriba aparece una cámara de flujo laminar en un ambiente estéril, justamente para que no haya contaminación. ¿Ya? Acá hay otros frasquitos para que ustedes lo vayan conociendo, por lo menos en la pantalla. Y aquí está el método para preparar cultivos primarios. ¿Por qué cultivos primarios? Porque yo les dije, vamos a averiguar, vamos a ver si en esta muestra está el virus herpes canino, la experiencia que yo tengo. Entonces, primero que nada tengo que saber disponer de células de perro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se corta un trocito, ¿no es cierto? Hay veces en donde, por ejemplo, lo adelantamos un poquito, pero aquí dice, se corta el tejido en pequeños trozos, se agrega un medio que contiene una enzima protolítica, se lava la suspensión de células, se revisa frecuente, inclusión en medio de cultivo, nos estamos adelantando algunas cosas, no importa, pensando que se sedimenten en el recipiente de microplástico. Es decir, si yo tengo la idea de que este virus afecta a cachorros menores de 4 semanas, tengo que ofrecerle, en comillas, al virus células de cachorros de menores de 4 semanas. ¿Verdad? Pero sanos. Por lo tanto, tendré que conseguirme un trocito, por ejemplo, de un riñón de un cachorro sano de 4 semanas, o menos. O un embrión o un feto. ¿Ya? Generalmente. Entonces uno toma el riñón, lo corta, como dice, ese es el método general. Esto sirve para camellos, sirve para dinosaurios, para elefantes, ornitorrinco. Ese es el método.
¿Se dan cuenta? Ese método está ahí y yo no le he puesto precio. Ni me pusieron la soga al cuello cuando me dijeron, si tú le muestras esto a los estudiantes, tienes que pagar un royalty o algo así. No. Esto se sabe, así es. Y así es siempre. ¿Por qué ponemos cara de como les estoy contando mentiras? Sí, ¿cierto? Hasta lo hago yo. ¿Ya? O lo hice alguna vez. Entonces, ese es el método. ¿Se entiende, no? Usted tiene un problema en San Fernando, un chancho, quiere saber si está el virus porcino, un virus porcino, qué sé yo, un circovirus porcino, y tiene que conseguir un chancho. ¿Y qué afecta el hígado? Ah, entonces tenemos que conseguirnos hígado de un cerdo sano y hacer esto. Y tener, ojalá, una monocapa para poder después de que crezcan, después de que seamos capaces de tener las células, después le creamos el virus. ¿Ya? Pero ese es el método que usted va a ocuparse, vaya a ser camello, ornitorrinco, lobo, lo que sea. Ese método entonces es universal, no está agravado por alguien que lo use y tiene que pagar, no. Y aquí hay un dato, porque estamos hablando de CP, que son las CP, cultivos primarios, y LC, que son líneas celulares. Cultivos primarios son células que se obtienen, ¿no es cierto?, de órganos fetales, principalmente. Por lo tanto, para que de un día, de hoy a mañana, a esta hora, yo tengo que saberlo, pero tendría que sembrar, colocar en ese frasco alrededor de 2 millones de células por ml. Si yo coloco alrededor de 2 millones de células por ml, al otro día, a 24 horas, voy a tener la monocapa formada. ¿Sí? Si por el contrario tengo líneas celulares, necesito menos, 100.000, porque se aprenden más rápido. Si ustedes colocan 100.000, al otro día tienen la monocapa. Si colocan 2 millones, está pero repleto de células. Por eso se colocan menos. ¿Ya? Hay una diferencia entonces en la capacidad reproductiva de las células. Saquen cuenta, ¿no es cierto?, de que estamos hablando de células todavía. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Qué nos interesa? Tener células. ¿Cómo las tenemos? Es lo que estamos viendo. Entonces, si nos imaginamos esta sala como el frasco de cultivo, que el cuello estaría allá, entonces el cuello es esto, ¿no es cierto? Estaríamos de aquí para allá, entonces tendrían las células pegadas y hasta esta altura estarían bañadas con un medio de cultivo para las células. O sea, alimento para las células. ¿Dudas? ¿Profesor? Diga. ¿Podría explicar de nuevo el cultivo primario y las líneas celulares? Bueno, si para eso nos pagan. Ya. El cultivo primario, a ver, tenemos dos tipos de llegar a tener células en suspensión y luego caen, ¿no es cierto?, y forman la monocapa. ¿Sí? Dos formas. La línea celular hay que comprarla o conseguirla. Cuando uno parte no tiene acceso a eso y opta por un método como el que está aquí, se consigue un órgano fetal y hace ese método y va a tener células de cultivo primario. Pero para que a 24 horas posterior podamos tener la monocapa, tenemos que sembrarlo a esta razón, de 2 millones por ml. En cambio, si nos conseguimos células de una línea celular o lo compramos, basta colocar 100.000 por ml y vamos a tener, al otro día, vamos a tener la monocapa formada. ¿Se entiende? Joven de... Sebastián. Sebastián. Sí.
Sí, muchas gracias, profe. ¿Ya? No hay problema. Son 500 pesos nomás. Yo cobro barato. Profe, Diga. yo no entendí por qué es más rápida la línea celular que... Ya. ¿Por qué la línea celular es más rápida? Porque la línea celular, la vamos a ver más adelante, tiene características de una mayor rapidez. Puede crecer prácticamente en agua. En cambio, a la otra hay que darle todas las condiciones que requiere porque viene de un órgano recién. Entonces, le cuesta un poco dividirse, hay que darle. El medio tiene que tener más elementos nutritivos. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Recuerden que no hay preguntas tontas, vemos tontos que no hacemos preguntas. ¿Ya? Entonces aquí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí está el medio cultivo, y nosotros ni hemos hablado de lo que es un medio cultivo. Y cultivos primarios, células en monocapa. Es decir, monocapa significa que hay una célula y no hay dos ni tres hacia arriba. Hay una sola que está al lado de la otra. ¿Ya? Ahora, esta foto que está aquí es la foto del fondo del frasco aquí, ¿cierto? Lo vamos a ver que se toman por abajo, por lo tanto uno tiene, aquí sería una célula, 2, 3, 4, 5, una serían células. ¿Ya? Esa es una monocapa, es decir, las células, antes yo decía, jueguen a parir la chancha. ¿Han jugado alguna vez a parir la chancha? Se colocan 10 estudiantes aquí y empezamos a empujar para allá. Y los de allá para acá. Entonces el del medio está y salta. Entonces esa monocapa ya, cuando salta, ya no es monocapa. Es decir, está tan junta que puede haber hasta una bicapa. Que no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que se forme una monocapa para poder destruir después la monocapa con el virus. Porque la monocapa es lo normal. Pero si hay un virus presente y es citolítico, que es lo que uno trata de, el virus entre a cada una de estas baldosas o cerámica y la rellena. Entonces yo decía antes, cuando me paseaba donde los estudiantes, decía lo siguiente. ¿Cuál es su nombre? Catalina. Catalina. Entonces el virus entra en Catalina. Una vez toqué a un estudiante y me dijo, no me toque. No lo voy a tocar. Y revienta. Sale el virus de aquí y infecta aquí. Victoria. Y Victoria, por estar al lado, se infecta y al lado. Pero otro virus entró por acá. Allá. ¿Cómo se llama usted? Sofía. Entra el virus, la revienta, o sea, se desarma, y el virus, ¿no es cierto?, puede infectar al lado. ¿Entiende la idea? Entonces, se destruye la monocapa. Se destruye la monocapa. Por lo tanto, eso uno lo puede ver con un microscopio óptico. Óptico. En cambio, el virus nunca lo vamos a ver con un microscopio óptico. Electrónico, sí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vimos que, ¿cuál es su nombre? Que estoy viejo. Catalina, vimos que Catalina, la célula se reventó. Eso lo vimos con el microscopio, no vimos al virus. Vimos que infectaba a Victoria. Victoria. Ya, y después va a quedar un espacio aquí, pues no hace hueco, porque, bueno, un espacio aquí, un espacio ahí, uno va a ver y va a ver que no está la célula. ¿Por qué? Porque algo había en eso que nosotros colocamos ahí que permitió, ¿no es cierto?, que hubieran estos focos, estos forados. Ya no se ve la monocapa normal. ¿Ya? Ahí hay una monocapa normal. Bien, seguimos. Este joven es de microbiología o de biología. Él coloca un portaobjeto, ¿no es cierto?, una cosa y lo mira por ahí y lo ve y lo puede ver. En cambio, de lo que estamos hablando es del dibujo de acá. Porque están estos frascos de cultivo, que tú estás como a las 3 de la mañana haciéndolo para que me quedaran derechitos. Y los coloca aquí, pero él mira por debajo. Por eso está flechito, mira por debajo. ¿Y qué es lo que va a ver? Va a ver el fondo, ¿verdad? Y va a ver las células que están adheridas al fondo. ¿Ya? Que les quede claro. O sea, es un microscopio especial, invertido, lo llaman. Microscopio invertido. ¿Ya?
Entonces, en esto es lo que nosotros tenemos que centrar la vista. Ahí, solo lo que queremos ver son las células. Si las vemos por arriba va a costar mucho porque aquí hay espacio, ¿no es cierto? Y hay un plástico, entonces mejor verlas por abajo. Y acá, bueno, ahí les presento un microscopio de verdad. Como se puede ver, ¿no es cierto? Hay que mirar, uno mira, pero mira por abajo y ahí coloca las células. Y las células, cuando se cultivan en un frasco, son poquitas al principio. ¿No es cierto? Se ve algo como eso. ¿Qué es lo que se observa? Ahí dice, divisiones celulares. No hemos visto el virus todavía. No le agregamos el virus. Tenemos que ser capaces de generar células. ¿Ya? Y ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que esa monocapa, esa foto que está ahí, se va a llenar de células. ¿Cierto? En la medida que pasa el tiempo, cada una de esas células, este es un efecto muy bonito, aprovechen de verlo, miren cómo se llenó. Se llenó de células, de un día para otro, dándole las condiciones. ¿No es cierto? Había poquitas células, y esas poquitas células cayeron, y cada una de ellas, ¿no es cierto?, se dividió y fueron cubriendo. Y aquí tenemos una monocapa a 24 horas. ¿Y cómo lo observamos? Con este microscopio invertido. ¿Sí? ¿Queda claro? Esto es muy lindo, chiquillos, si es que a alguien le interesa. Ojalá no lo tomen como que hay que aprendérselo para pasar este curso. Esto es bonito, bien cachado. Vale la pena estar cerca de esto. Pero para esto hay que disponer de dinero para comprarse, por ejemplo, un microscopio o qué sé yo. Bien, seguimos. ¿Se acuerdan de André Love? Yo les dije, cuando les mostré esa foto, ¿quién tiene un microscopio? Bueno, este es el microscopio que está en el laboratorio. Aunque estaba, parece que lo prestaron y no sé si volvió, pero ahí está André Love. ¿Se dan cuenta? Tiene un microscopio que mira hacia abajo y mira y tiene una luz superior. Muy parecido a este, con la diferencia que el de Love es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque coloca el frasco y lo puede mover. Pues. Si tiene unos tornillos, y los ven, ¿no? Esos dos pueden mover el frasco. Entonces el frasco se mueve para acá, se mueve para acá. En cambio, acá uno coloca el frasco y uno tiene que estar así, moviéndolo con la mano. Pero el mismo sirve para lo mismo. ¿Ya? Microscopio. Y esto, antes de que le dieran el premio Nobel a este señor, André Love, los virus son los virus. ¿Qué viene ahora? Aquí está la maravilla del laboratorio. Un microscopio óptico, pero nuevo. O sea, no nuevo, sino más moderno. ¿Cierto? Tenemos el antiguo y tenemos uno que permite sacar fotos mejores y hasta videos. ¿Ya? Nikon, y este no sé si es olímpico o algo. Nikon, una marca. ¿Ya? Pero siempre conservando la idea de poder, ¿ven? ¿Se dan cuenta que tiene estos tornillos para moverlo? Para mover la placa o el frasco. No con la mano. Sí. Ya. Pero ahí tienen ustedes otra imagen de un microscopio invertido. Se requiere un microscopio invertido para un laboratorio de virología. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los medios de cultivo. Ustedes han tomado virus, ¿no es cierto? Y Pablo. Bueno, imagínense que ahí tenemos, ¿no es cierto?, un medio de cultivo. Imagínenselo como eso que está ahí. Sin embargo, la realidad muestra que son algo así como esto. ¿Ya? Son productos comerciales. Ahí dice RPMI 1640 medio y acá dice lo mismo, pero más chiquitito. O sea, esto que está aquí, como rosadito, colorado, es un medio que está, lo vamos a ver después, químicamente definido. Se sabe lo que tiene. ¿Y por qué está rosado? O rojo, o naranjo. Porque tiene un indicador de pH.
¿Y qué me importa a mí que tenga indicador de pH? Claro que me importa porque las células que van a estar en contacto con este medio de cultivo tienen que estar a un pH definido, o si no se mueren. Entonces, si cambia el pH, el medio de cultivo va a cambiar de color y se va a colocar amarillo, si vira, ¿no es cierto?, a ácido, y se va a cambiar a fucsia o violeta si se alcaliniza. Y los dos extremos son malos para las células. Por lo tanto, debería tener este color. ¿Ya? Repito, esto se compra. Y ahí tenemos qué es lo que es un medio de cultivo. Es una solución acuosa químicamente definida que contiene los nutrientes necesarios para el crecimiento celular. Células de nuevo. Todavía no hemos hablado de virus, por favor, manténganlo presente. Medio RPMI 1640, acá hay otro medio, dice el Burgeco, modificado. Hay infinidad de medios porque hay infinidad de células. Hay algunas células que crecen mejor en medio de cultivo de 1640 RPMI y otras pueden crecer mucho mejor en medio de Burgeco. Entonces uno tiene que ver cuál es el mejor medio para que las células se mantengan bien. Ahí dice, medio RPMI, solución tamponada a pH 7,4. O sea, 7,4 y está despejado. Cualquier otro color distinto va a denotar también un cambio en el pH. ¿Qué es lo que contiene? Vitaminas, coenzimas, carbohidratos, aminoácidos y sales y un indicador de pH. Eso es lo que contiene en general un medio de cultivo que se compra. Si yo llamo por teléfono, y me traen ese porque es el que yo pedí por catálogo o lo que sea. Pero ese medio no está completo. O sea, le falta algo para poder yo colocarlo a las células. ¿Qué le falta? Antibióticos, por ejemplo, lo dijo el doctor Neira el otro día. A mí no me interesa que crezcan bacterias ahí. Por lo tanto, tiene que tener antibióticos. Y tiene que tener, ¿no es cierto?, suero fetal bovino. Y ya les dije, ya podría estar contaminado perfectamente con un virus de bovino. Entonces, este suero fetal bovino también tiene que estar certificadamente limpio. ¿Ya? O podemos usar, por ejemplo, si yo estoy tratando de aislar un virus de perro, podría usar suero fetal bovino sin importarme mucho, porque a lo mejor el virus de realidad bovina todavía no afecta al perro. ¿Se entiende? O usar suero fetal equino, ¿sí? Fetal, del feto, equino, un feto equino. Ah, sí, pues era como, ¿se acuerdan cuando le decía yo mononegavirales? Mononegavirales era simple y se lo sacaban el tiro. Suero fetal equino, es un suero fetal de origen equino. Pochito, callito, feto, de ahí sale. Por lo tanto, esto es lo que tiene el medio de cultivo, lo que se compra, lo que se le agrega es esto otro. Cuando uno está en el laboratorio, compra y le agrega, ¿no es cierto?, suero fetal bovino para hacerlo más rico, para que las células puedan reproducirse mejor. ¿Ya? Por lo tanto, diferencia, suero fetal bovino, medio de cultivo que se compra y el medio de cultivo completo, el que se usa en el laboratorio. Ahora, va a llevar siempre antibióticos. El suero fetal bovino es un complemento que uno le puede agregarlo en el 5% al 10%, dependiendo, ¿no es cierto?, de cuando cree uno que va a requerir las células. Generalmente se le coloca un 10% para que el otro día esté. Pero si uno coloca al 5%, las células van a crecer más lento. A lo mejor en 2 días más podrían formar la monocapa. Cuando la célula está formando monocapa, ya no necesita seguir, entonces uno podría obviar el agregarle suero fetal bovino. Y las células van a seguir manteniéndose vivas. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Creo que aquí vienen nuestros precios. Claro, dependiendo del tamaño, es lo que costaban. 12.000, 170.000, 260 y 600 y tanto.
Eso va a depender del volumen que uno compre. Si uno tiene harta plata, compra más. Pero si compra más, tiene la posibilidad de que se le contamine también. O sea, aquí no es que la cuestión sea paga, sino que hay que tener dedo, mano. Una vez me preguntó un estudiante, porque yo ya no me meto en el laboratorio como antes, entonces lo que me dijo, ¿y usted sabe de cultivos celulares? Yo aprendí con el mejor. No con el del Go. Aprendí con Aldo Gallego. Aldo Gallego. Espérense un ratito nomás. Yo aprendí con el mejor, así que algo así. Entonces, precio, ¿por qué? ¿Por qué el precio? Porque si usted no tiene plata, ¿cómo se consigue el suelo fecal bovino? ¿Cómo se consigue el medio de cultivo? Por eso hay que postular a proyectos. Pero, a veces uno puede conseguir cosas con amigos. Pero amigos en buena, no estos amigos que después de ser rector de la universidad, que me echen, los nombran embajador en Italia. Creo que no corresponde eso. Bien, cultivos celulares, células monocapa, pero rabia. ¿Ustedes sabían? ¿Sabían o no? Al rector de la universidad anterior lo nombraron embajador en Italia. Ya, esta es una imagen de la entrada al laboratorio de inmunología. Detrás de esta puerta está el laboratorio de biología. Estas puertas hoy día son azul oscuro. ¿Ya? ¿Por qué esta imagen? Porque ahí está el método que ustedes conocen. Se corta el tejido pequeño, pero es lo mismo. Eso es lo que se hace detrás de esa puerta. ¿Qué apareció? No, esta es una imagen de cuando fueron los Jaivas al laboratorio. ¿Sabía usted? No tenía idea. ¿Qué? ¿No son las mismas puertas? El color de la muralla. Está buena. Costó, pero salva. Ya. Aquí está el mismo método, pero ya les dije, hay que hacerlo de una manera que no se contamine. Por lo tanto, tenemos que tener una cámara de flujo laminar. ¿Ya? O sea, no se debiera hacer en un mesón así al aire libre. Se debe hacer bajo campana de seguridad o cámara de flujo laminar. Ahí está cerrada, hay que sacarle esta placa que está aquí. ¿Ya? Pero se requiere. La idea es formar monocapa, ¿no es cierto?, para después manipular. Por ejemplo, aquí, esta persona está sacando o agregando el medio de cultivo. Si lo está sacando es porque ya se formó la monocapa. Oye, y si se formó la monocapa y no tenemos virus, ¿qué hacemos? Las células van a seguir multiplicándose o dividiéndose, sí. Y tenemos un frasquito. ¿Y por qué no formamos 2 o 3 o 4? Mientras nos conseguimos el virus y se puede hacer. ¿Ya? O sea, la idea es tener una, partir con una. Y de ahí va a depender de la mano que uno tenga, si puede, ¿no es cierto?, crear nuevos frascos. Por eso que aquí, subcultivo, dice ahí arriba, para que me acuerde que ahora tengo que hablar de sustitución. Aquí al revés. Las células ya formaron la monocapa. ¿No es cierto? Entonces la idea es poder soltar las células de la monocapa para tener células individuales. ¿Ya? ¿Va demasiado lento ese cuento o no pareció? ¿Ya? ¿No es cierto? La idea es poder tener, como que dice, soltar estas cerámicas, soltarlas que se muevan libremente. Porque si las muevo y las tengo libremente, las puedo separar entre ellas y sacar una cantidad y pasarla a otro frasco. ¿Cierto? Tenemos poquitas. Son las mismas, pero están sueltas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo siguiente, tenemos una botella, le agregamos tripsina, se sueltan, están en el mismo frasco, le agregamos medio de cultivo y las resuspendemos, que se suelten todas. Y después dividimos, ¿no es cierto?, en 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Bien pequeño. ¿Se dan cuenta? Y cada una de ellas queda con poquitas células. Pero yo sé que después de 24 horas van a tener la monocapa de nuevo. ¿Se entiende? ¿O no? Diga. La tripsina separa las células. La tripsina es una enzima proteolítica que como que disminuye las uniones entre las células. ¿Ya? Porque las células están unidas, tienen como un cemento, por se llaman las uniones. Entonces, rompe esas uniones y permite que las células se observen individuales. Entonces, la suelto y después con una pipeta reparto en estas otras. Y así, por ejemplo, de un frasco puedo tener 10. Y decir, ya, estos 5 van a ser para experimentos y otros 5 los vamos a tener para no matar un perro sano de nuevo. ¿O no? Sí, porque pueden ser, ¿no es cierto?, de cultivo primario. Yo maté un perrito, un cachorrito. O le saqué el riñón y sigo vivo. Y para sacarle el riñón, si yo rajo nomás y saco, yo, ¿entiendes? Entonces, tienen problemas los cultivos primarios porque son células de feto. Pero voy más adelante del origen. Por lo tanto, esto es lo que me interesa a mí que ustedes sepan. Los pasajes celulares, su cultivo o cómo aumentar el número de células. ¿Ya? Yo, a partir de un frasco, puedo tener varios, mediante su cultivo. ¿No es cierto? Cada uno de estos frascos va a formar una monocapa y la voy a poder trabajar en el laboratorio. ¿Se entiende? Todavía no hemos hecho nada con los virus, pero tengo que saber qué pasa. ¿Bien? Vamos. Bien. Somos capaces de tener células en el laboratorio de cultivo primario o de una línea celular. Ahora, cultivo primario, ¿a qué nos referíamos? Células procedentes de un órgano animal generalmente fetal, capaces de multiplicación limitada, 5 a 10 divisiones. ¿Qué órgano? Riñón, pulmón, hígado, otro. ¿Ya? Eso es un cultivo primario. Yo tengo un órgano animal, pero esa capacidad reproductiva de esa célula es limitada. Uno puede hacer 5 o 10, ¿no es cierto?, divisiones, después las células se van a morir igual. En cambio, está la línea celular, que son células capaces de multiplicarse indefinidamente. Antes había una serie que se llamaba Highlander, el inmortal. Proceden de un tumor maligno o por transformación espontánea y pierden la morfología original. Por eso es que ahí aparece Adrian Paul. ¿Lo ven? Aquí aparece Adrian Paul. Yo tengo cosas extrañas, si yo voy a esa serie. No, no. Ahí está Adrian Paul. Es inmortal porque han pasado la fecha y sigue como tal. ¿Se entiende entonces? Hay diferencia entre un cultivo primario y una línea celular. Esta de acá se compra o se consigue. ¿Aló? Sí. No, aquí el 20 de septiembre, no sabes que me tocó. Sí, me tocó ir ahí. Oye, ¿tenés celular? MDCK. Ya. ¿Cómo lo pasaste? Se casó. Bueno, MDSK de perro. Sí, ya. Oye, sí, estamos viendo este camino. Ya, oye, ¿cuándo lo puedes buscar? Estoy hablando con el doctor Aldo Gallego, médico veterinario, jefe del laboratorio de biología de la Facultad de Medicina Norte. Amigo mío. ¿Van a conseguir células con él? No le diga. ¿Aló? Sí. Ya. Oye, ¿y cuándo puedo ir? El jueves. ¿Ya? ¿A qué hora? A las 8. Bueno, ya. A las 8. Ya. Oye, ¿y qué médico están? RFMI. No, acá tenemos el otro, el Dulbeco. Ya, pero ahí la costumbre, el señor. Ya.
No, un frasco nomás, porque vas a querer más si tú sabes que yo con un frasco todavía tengo mano y puedo tener al otro día 10 frascos. Ya. Sí, debe de ese caso. Ya. Ya. ¿Hay una familia cómo está? Oigan, no la Chile, güey. Es de la Chile, po. No es la Chile. Ya, oye, ya, entonces, voy. Sí, no te preocupes, yo voy. Está cambiado para allá, ¿eh? Voy a ir en metro. Sí, más fácil, porque la calle la agrandaron, ¿no? Independencia. Ya, chao. Estoy en clase, chao. Entonces me acabo de conseguir células de una línea celular que valen entre 500 y 1 millón de pesos. ¿Por qué? Porque conozco a este personaje. Vamos a seguir hablando de esto. Entonces, me conseguí una línea celular de perro porque a mí me interesa, ¿no es cierto?, hacer experiencia en perros. Aquí hay algunas líneas celulares utilizadas en el diagnóstico. Prácticamente uno se puede regodear teniendo plata o teniendo amigos, un teléfono. Pero, procedente de mono verde africano, MDBK, la que le pedí yo al doctor Gallino, proviene de perro. MDBK, de ternero, bovino. PK15, de cerdo. O para estudiar virus que afectan a cerdos. ¿Ya? CFK, de gato, de hámster, de conejo y bovino. Es decir, está clarito que si yo quiero aislar un virus que afecta a los conejos, tengo que tratar de conseguir, ¿cuál? RK13. Hola, ¿sí? ¿Hoy tenía RK13? No, ya, chao, gracias. Tengo que conseguirme entonces 500 miles de pesos para comprar esa célula, porque es un virus que afecta, ¿no es cierto? En este caso, era conejo. Ahí está la procedencia entonces. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, las principales diferencias que hay entre un cultivo primario, células de un cultivo primario y las células de una línea celular. Cuando digo línea celular, no es que estén así todas las células en una línea. Por si acaso. El origen, número de cromosomas, fetal, tumoral, el número de divisiones, ¿no es cierto? Estos son indeterminados. Aquí es baja porque estas células se mueren después de 10. Entonces tengo que ir a buscar otro cachorro. ¿Y quién me asegura que es la misma raza? ¿Quién me asegura, no es cierto, que es la misma edad? Nadie. En cambio, acá es alta porque todas las células son prácticamente iguales. Requerimiento nutritivo alto. Lo que me preguntaba, ¿no es cierto? ¿Por qué la diferencia? Estas son carne de perro. ¿Conocen el término? Prácticamente uno puede tener medio cultivo sin suelo fetal y van a crecer igual, porque requiere muy poco. Y la morfología, aquí, ¿no es cierto?, son distintos. Entonces, son distintos. Lo que se prefiere inicialmente es, al tratar de aislar un virus de perro, por ejemplo, primero ofrecer un cultivo primario. Y después que ya crecen, que se multiplica el virus ahí, que crecen el número, tratar de observar el mismo efecto en una línea celular de perro. Porque de ahí nos independizamos de la matanza de perritos y seguimos trabajando con el virus que ya tenemos aislado en la línea celular. Ahora vamos a ver algunas condiciones óptimas para el cultivo de los virus. ¿No es cierto? Ahí se ve una señora o un señor, yo no lo alcanzo a distinguir, pero que tienen, ¿no es cierto?, un delantal, unos guantes y una mascarilla. Probablemente esté trabajando a nivel de bioseguridad 3, porque de ahí en adelante se requiere una protección respiratoria. Los virus replican, se propagan o multiplican exclusivamente en el interior de células vivas. De ahí tenemos ejemplos, ¿no es cierto?, de frasco y placa en donde tenemos que tener células. ¿Les queda claro, no es cierto? Todavía no hemos hecho nada con los virus. Porque si no somos capaces de tener
cultivos celulares no podríamos hacer mucho con los otros. Hasta aquí vamos a llegar por ahora y a las 11:05 seguimos. ¿Ya? Si quieren salen, si no quieren no salen. A las 11:05 vamos a seguir con la segunda. Porque puede tener muestras y preparan los inóculos, pero nunca tienen ¿cómo se llama? La célula se le contamina, qué sé yo, y nunca llega por este lado. O sea, esto debe cumplirse. Por lo tanto, deberíamos tener un método para preparar un inóculo. ¿Y qué es un inóculo? Es, ¿no es cierto?, generalmente un sobrenadante de algo, una solución acuosa donde está el virus. ¿Y cómo se prepara? Dice, trozar partes del órgano sospechoso. Lo cortamos. Triturar con ayuda de un mortero. Un mortero, conocen los morteros, ¿no es cierto? Eso es donde preparan centropiedra y sangre. Agregar solución salina y uno lo muele ahí. ¿Cierto? ¿Han hecho esa cuestión, no? Un mortero y el mazo. Y después le pasa un tubo y centrifuga a baja velocidad. Es decir, hacemos una clarificación. No estamos separando ultracentrifugando, estamos separando un sobrenadante de un grueso de donde están los pedazos de órgano y célula, ¿cierto? Y obtenemos sobrenadante. Y con ese sobrenadante vamos a inocular la célula. Y ese inóculo lo guardamos porque a lo mejor ahí está el virus. O sea, en los dos, en la muestra y en el inóculo. Por lo tanto, es re importante preparar esto. Y es re importante prepararlo de buena forma. Aquí aparece un estudiante, ¿no es cierto?, preparando un inóculo en el laboratorio multidisciplinar. Antes nosotros hacíamos los prácticos en el multidisciplinar y ya está trabajando, pero está trabajando en un ambiente biolimpio porque tiene un mechero prendido acá. Eso es lo mínimo. Así trabajaba André Luz, con un mechero. Y que yo sepa, nunca se infectó. ¿Ya? Trabajaban bien. Por lo tanto, esto es lo mínimo, pero hay una forma óptima de hacerlo. ¿Ya? Ahí hay una foto de una niña que está trabajando en un laboratorio que podría perfectamente ser un laboratorio de química. Fíjense en el pelo, cómo lo tiene. Así como Dios lo ha hecho el mundo. ¿Ya? En cambio, ¿no es cierto?, en un laboratorio de bioquímica debería estar de alguna forma distinta. Y está trabajando en un mesón allá, un mesón cualquiera, un laboratorio de química, de bioquímica. En cambio acá tiene que estar en un ambiente lo más estéril posible, bajo el uso, ¿no es cierto?, de esta campana de bioseguridad. Por lo tanto, ¿qué se requiere para preparar un inóculo en buena forma? Un espacio físico estéril, como ese, y ahí entre paréntesis dice UV, se refiere a luz UV. Es decir, yo mañana voy a preparar el inóculo y hoy día en la tarde cuando me vaya, conecto presiono el botón que deja todo lo que está aquí adentro bajo luz UV, porque tienen una lámpara de luz UV. Entonces, toda la noche ahí, llego el otro día, la apago y empiezo a trabajar. Por ejemplo. Ya, y estaba trabajando con una cámara de flujo laminar. Los medios de cultivo libres de contaminación, ya lo hemos conversado. El medio de cultivo, ¿no es cierto?, debería estar libre, por ejemplo, de virus de rabia bovina. Así que se le agregó suero fetal bovino. Ese suero fetal bovino debería estar libre del virus que ando tratando de eliminar. A mí, que mi interés era virus de perro, no me afectaba. Pero en el laboratorio sí,
hacen trabajo, ¿no es cierto?, con virus de rabia bovina. Por lo tanto, a ellos sí les interesa que el suero fetal bovino esté libre de. ¿Se entiende? Todos los reactivos estériles. Claro, el agua, cualquier otro reactivo que se utilice debe estar estéril, ¿no es cierto? Y la preparación del inóculo. De eso estamos conversando. O sea, la preparación del inóculo debe ser realizada bajo esas condiciones. Más todo lo que involucre trabajar en un laboratorio de virología. No solo la preparación del inóculo, sino que la inoculación también. ¿Ya? Por lo tanto, no nos sirve trabajar de esa forma. Tenemos que disponer al menos de algo común. ¿Ya? Ella está usando, ¿no es cierto?, un par de lentes, está usando unos guantes. ¿Ya? Y está usando también esta cámara de flujo laminar. Aquí se muestran varios modelos que existen, ¿cierto? Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es lo que está allá adentro, ¿no es cierto? Que es como lo que está acá. O sea, ese cuadrito que se ve ahí en cada uno de estos, ¿no es cierto? Eso negrito que está ahí es esto que está acá. Entonces, ¿qué es lo que se debiera realizar antes de trabajar? Dijimos el día anterior dejar la luz encendida para que esté. Y al momento de empezar a trabajar, uno debería tener todo lo que va a necesitar dentro de ese cajoncito. Porque ahí se va a generar un flujo de aire. Generalmente, ¿no es cierto?, es vertical. Aquí están los frascos que voy a ocupar, un medio de cultivo, una gravilla con tubo, pipeta, un girador, una micropipeta, ¿sí? Un tachito con donde dejar la basura, por ejemplo, otro tipo de basura, etc. Tener todo listo para empezar a trabajar y no ir a trabajar, me falta otra cuestión de volverse y no, me falta, no. ¿Por qué? Porque esto no es magia. El flujo que se genera aquí tampoco se genera en 2 minutos. Hay que esperar unos 5, quizás 10 minutos para que el flujo, que es un flujo de aire, que va a pasar por esta rejilla que está acá y unos hoyitos que tiene esto, el flujo se mantiene hacia abajo. ¿Y por qué hacia abajo y no hacia acá? Porque si el aire viniera desde el fondo, nos llega todo el aire a nosotros. ¿Cierto? En cambio, si sería así, uno puede tener una chaya adentro y la chaya se va a ir aquí. Se va a quedar pegado. ¿Conocen las chayas, no? Ya. Si no sabe si conocen las chayas, ya. Acá tenemos una vista lateral. ¿Ya? Esta es una imagen, ¿no es cierto?, de una cámara de flujo laminar, pero en donde se describe el flujo de aire. Entonces, en el fondo uno está aquí y mete solamente las manos para adentro. ¿Ya? El aire es el rojo que entra, ¿no es cierto? Aire ambiental, pero atraviesa unos filtros HEPA. ¿Ya? Por lo tanto, el sistema, lo que llega aquí es aire azul limpio. Y el aire azul después sale por aquí y sale por allá y se transforma en aire amarillo, contaminado. ¿Qué pasa? A través del filtro HEPA y sale al exterior. Eso es un esquema, un dibujo de lo que ocurre cuando uno está, ¿no es cierto?, así, trabajando de costado. Siempre hemos estado visto así, ¿no? De costado el pelo un venezolano. Ya, no tiene nada que ver con. Entonces aquí uno tiene una chaya y queda pegado. O aquí hay otros que tienen otro orificio aquí, entonces todo se va. Entonces, no hay ninguna forma, porque esto es un vidrio que viene aquí, uno mete la mano, uno respira, pero respira aquí. Entonces, no hay ninguna forma casi de contaminar lo que está aquí adentro conmigo. O sea, si yo tengo una célula, no va a pasar para allá. Va a quedar pegadito en el vidrio. Después le hacen así, hacen PCR, positivo a PCR, no debe ser positivo, no sé qué. Ya. Esto aquí entonces proporciona aire limpio. Y aquí arriba podría estar ese tubo, ¿no es cierto?, UV que dejamos prendido a la noche anterior. ¿Ya? Dudas de esto, porque es importante. Esto es lo óptimo. Lo básico sería trabajar en el multi, con un mechero.
Pero esto es óptimo. ¿Se puede trabajar sin esto? Claro, con Andrés Lvoff. ¿Quién más? Nombren otro. Hemos pasado varios premios Nobel. Roberto Koch, médico. Hay varios más, porque ninguno se murió por haberse contaminado, que yo sepa. Y ellos no tenían acceso a esto, pues. Nosotros sí. Pero ellos tenían un mechero, un ambiente biolimpio. Nada más. ¿Ya? Importante tener esto. Por lo tanto, condiciones óptimas, una cámara de flujo laminar, por ejemplo, ¿cierto? Espacio físico estéril, cámara de flujo laminar, medio de cultivo, todo lo que y la preparación de inmuebles. Todo esto tiene que estar considerado para que funcione bien. Y todavía no lo cuidamos. Estamos preparando células recién. ¿Ya? Los virus pueden ser cultivados exitosamente si se mantienen todas las condiciones, pero si alguna de ellas falla. ¿Qué puede fallar? Cualquiera de ellas. Es más, yo le comentaba al principio que teníamos este material estéril. Hay que tener equipos de esterilización para esterilizar todo el material que uno va a trabajar. Y además, la estufa 37. Ahí dice 37. En mi caso, debería ser una estufa 32. ¿Ya? Pero puede fallar cualquiera de esas. Puede que uno diga, ya voy a prender la luz, y la luz, esa botella tiene horas de vida, no son eternas. Uno cree que está todo estéril y la luz en la noche se apagó 3 veces. Cámara de flujo laminar. La cámara de flujo laminar tiene unos filtros NEPA que también tienen vida útil. Entonces, no es que uno lo prende y dice, no, sí, está funcionando bien, a los días o al mes se da cuenta, ¿no es cierto?, de que estaba malo el filtro. Nunca se generó ese aire limpio. ¿Qué les coja? Todos los reactivos estériles, donde la vista, a lo mejor el autoclave no está funcionando bien. Entonces, cualquier cosa puede fallar. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa nosotros? Pues, preparación del núcleo, claro, pero nosotros lo hicimos como me dijeron, y ¿dónde está la falla? Entonces uno tiene que empezar a buscar dónde puede que esté el error. Una cosa es el cultivo de virus en células. Y otra cosa es la mantención. ¿Por qué? Siempre pongo este ejemplo. Por ejemplo, yo me gano un premio. Difícil. Una beca. Más difícil. Y me voy al extranjero. ¿Qué pasa con mis virus? ¿Me los llevo? No, si yo voy a hacer otra cosa. ¿Cómo los mantengo en el laboratorio? ¿Se pueden mantener los virus en el laboratorio? Si vimos que había que inocular células y ahí podrían aparecer los virus, ver las células, pero los virus, ¿cómo se pueden mantener para que yo cuando vuelva, o más, se los voy a poner más fácil? Febrero. Yo no vengo febrero para acá. ¿Quién me va a mantener los virus durante febrero? Si nadie viene, bueno, generalmente uno viene, pero la idea es esa, ¿no es cierto? De cómo mantener los virus si no los tengo dentro de la célula. Mantención de los virus. ¿Cómo se pueden mantener? Por frío. Vamos a completar el esquema ahora. Entonces, si tenemos células, las podemos formar con una capa, pero también las podemos congelar a menos 196. Y el proceso es este. Primero a 4 grados, después a menos 20, a menos 70 y menos 196. Por otro lado, el virus, el inóculo, menos 20 y se congela a menos 196. Ahí tenemos un esquema que completa el cuadro. Y ustedes dirán 4 grados. ¿Cómo obtengo 4 grados? Un refrigerador. Menos 20. Un refrigerador con congelador. Menos 70. Congelador. Sí. Pero es un poquito más caro que el de la casa. Y menos 196. Todo al unísono, por favor.
¿Cómo obtengo menos 196? ¿Saben o no? Con nitrógeno líquido. ¿Saben lo que es nitrógeno? Hay una canción de Mecano que dice aire, oxígeno, nitrógeno y argón. Oxígeno, esto es aire. Oxígeno, allí, mira, ahí está el oxígeno. Nitrógeno, allá hay otro nitrógeno. Y el argón, allá está el fondo. No, va a andar dando vueltas. Porque son gases. ¿Sí? El nitrógeno es un gas. Y ahí dice nitrógeno líquido. ¿Cómo eso? ¿Cómo puedo tener nitrógeno líquido si está aquí por temperatura y presión? Temperatura. Entonces, cuando este 196 menos, ¿no es cierto?, son grados Celsius, a esa temperatura el nitrógeno está ebulliendo. O sea, está pasando de líquido a gas. El agua, ¿cuánto lleva? Entiendo que a 100. De líquido pasa a gas a 100 grados Celsius. Ese mismo paso de líquido a gas, el nitrógeno lo hace también, pero a menos 196. ¿Sabían o no? El nitrógeno es líquido. Y para que sea líquido tengo que juntar las moléculas de nitrógeno. Y eso lo hago por temperatura. Si yo bajo la temperatura, yo no, pero en el equipo se pueden obtener nitrógeno líquido. Es líquido. Pero anda a tocarlo. Anda a tocarlo. Me quemé, dicen algunos. Claro, como que se quema, pero no se quema. Es como se enfría. Más. Entonces, los virus y las células uno los puede mantener a menos 196 si dispone del sistema y pegarse un viaje. Y no vuelvan 2 meses. Total, tengo mis células y mis virus. Oye, ¿y qué tanto las células? Oye, pero si me conseguí células de una línea celular que valen 500 lucas, no las voy a dejar botar. Y tengo que congelarla, no la estoy llamando de nuevo a conseguirme con el... No. Porque una cosa es conseguirse que tenga buena voluntad la otra persona, y lo otro que después él me llame. Hola, ¿sí? Bien, pues me fue bien. Sí, bien. ¿Necesito hacerlo? ¿Cuántos frascos quería? Tengo que ser capaz de tener esa célula por si él me puede pedir después. Porque cualquiera de estas cosas puede fallar. Uno cree que tiene la célula menos 196, pero cada vez que abre el frasco, lo vamos a ver, se evapora. Es decir, cuento corto, yo puedo tener un receptáculo de nitrógeno líquido con todos mis células y mis virus seco a temperatura ambiente, porque el nitrógeno se evaporó de tanto que yo lo abrí. ¿Se puede? ¿Se entiende, no? Por lo tanto, mantención de los virus en el laboratorio. En cultivos celulares puedo estar todo el año trabajando en cultivos celulares y manteniendo los virus. Pero eso es cultivo. Mantención significa dejar de trabajar, ¿no es cierto? Y yo podría tener algunos días a 4 grados un virus en un tubo en el laboratorio, en el refrigerador. Y espera que me lleguen las células. No tengo células. Entonces puedo esperar 4 días con el virus. ¿Entiendes? Ya. Oye, se me están demorando, este compadre fue el jueves y no tenía la célula, ¿cómo la cuestión? Y me dice, no, el domingo, ya, yo, ¿el domingo? Que el domingo, porque ya, listo. Voy el domingo y me demoro más días en conseguir las células, pero puedo tener ¿cierto? Hasta meses. Y en el congelador por años. Sí. Estos congeladores, si ustedes se fijan, este y este dependen de la luz eléctrica. Se cortó la luz, hasta luego, sería todo. ¿Y qué pasa si se corta el fin de semana y no me doy cuenta y el lunes llega y está todo congelado?
tengo que tener algún testigo. Usted conociendo, yo, por ejemplo, le voy a contar, yo cada vez que abro mi refrigerador, la parte de arriba, tengo un testigo. Echa el tiro, lo echa el agua si se cortó la luz. Claro, porque es un tiesto. Permiso, lo voy a tomar. Es un tiesto muy fuerte, que tiene agua congelada. ¿Lo puedo voltear? Está congelado. Háganlo ustedes en su casa para que sepan. Está congelado. Si yo lo doy vuelta, no va a pasar esto. Esto va a pasar siempre y cuando se descongele. O sea, si está congelado, va a quedar hasta aquí de hielo. ¿Sí o no? Si se descongela, baja y ustedes van a ver, esta cuestión se descongeló. ¿Me entienden? ¿O no? Entonces, es una muy buena forma de saber si hubo un corte de corriente en el refrigerador. Ustedes creen que tienen la carne o lo que sea congelado y ese refrigerador está trabajando más o menos. ¿Ya? Entonces, uno puede hacer algo como eso en esto mismo. Pero estos tres, repito, funcionan con corriente. Entonces, uno puede irse el viernes, sábado, domingo, se cortó la luz aquí en la ventana, y llega el lunes, está todo congelado, y uno cree que no ha pasado nada, y puede que no le resulten las cosas. ¿Se dan cuenta? Y este otro, el de nitrógeno líquido, indefinidamente, o sea, yo puedo demorarme 5 años afuera, volver, y está mi bien y mi célula ahí, siempre y cuando alguien se haya preocupado de revisar el nivel de nitrógeno, porque se está evaporando. Ahí hay un tambor de nitrógeno. Entonces, por allá arriba se llena y puede estar hasta este nivel. Pero cada vez que se abre, pero si está hirviendo, se va. Y puede durar 2 semanas. Entonces, después de 2 semanas hay que rellenarlo de nuevo con un chorro. ¿Me entienden? Porque si no, va a llegar el día en que, si no lo rellenan, esto aquí adentro van a estar las células, todo, pero no menos de 196 en temperatura ambiente. ¿Ya? Ahí tenemos 2 tambores. Este que tiene muestra y este que es el que tiene el nitrógeno, está acabadito. Antes, cuando éramos más pobres, este lo llevaban. Porque ¿dónde se consigue el nitrógeno? Esta facultad no suministra nitrógeno. La de ingeniería sí. Y lo venden. Y el otro es Endura, creo. Que vende gases para hospital y oxígeno. Ya. Entonces hay que ir a comprarlo. Hay que tener plata. Si para todos hay que tener plata. ¿Ya? Entonces, cuando éramos pobres, digamos, cuando se les ocurría, mandaban de un camión con todas las muestras, con todas las células que hay adentro. Subían al camión, el camión se daba una vuelta por Santiago, tenía que ir a la casa central, después, no sé dónde, después pasaba ingeniería y después volvía para acá. Y aquí, agarraba el cosito y lo guardaba. O sea, el nivel estaba hasta aquí y llegaba con el nivel más arriba porque se había ido a comprar, pero no había, o no se me había ocurrido, no sé, tener uno que fuera solamente para transporte. ¿Se entiende? Ya. El doctor Luengo siempre me acompaña. Dice, esto es lo óptimo. Bueno, para pintarlo a lo mejor es lo óptimo. No crean que no sea peyorativo. Lo que pasa que ahí se ve una foto del laboratorio de enfermedades virales del CDC Atlanta. Esto es lo óptimo. O sea, tener un espacio diseñado para, no como un lugar que hay por ahí que lo acondicionaron para tomar las muestras de PCR para SARS-CoV-2. ¿Sabían ustedes que en la facultad hace determinación de SARS-CoV-2? ¿Sabían, no? Y hay lo que era la cafetería de Santi, se transformó en eso. O sea, antes aquí está la cafetería Santi y apareció esto. No, ya. Entonces, eso es un laboratorio que fue diseñado y construido para trabajarlo. ¿No es cierto? Aquí,
esto es lo óptimo, ¿no es cierto?, tener los trajes estos con esas mangueras, ¿no es cierto?, que le suministran aire limpio adentro del equipo. Acá, ahí dice, nitrógeno cero, o sea, tienen su propio nitrógeno, no tienen que ir a comprarle a nadie. ¿Ya? O sea, son autosuficientes. Sí, es uno de los ejemplos. Acá, ¿no es cierto? Ahí está Michelle Bachelet con su banda presidencial, parecido era, ¿no es cierto? Un traje, esto es lo óptimo. Nosotros, el traje que tengo yo, no sé qué lado tiene la manguera, ¿eh? No lo tiene una manguera, tiene un bolsillo, ¿no? Entonces, esto es lo óptimo, trabajar, ¿no es cierto? En cambio, con la mirada, se dan cuenta, no tiene contacto por ninguna manera con el interior de la cámara, y el aire que ella respira está suministrado por esta manguerita que es propia del traje. ¿Ya? Nivel de bioseguridad tipo 4. Hay una ampliación nueva de la manguera, ¿no es cierto?, que es la que se le rompe. ¿Vieron la epidemia? ¿Han visto epidemia? Hay dos preguntas de epidemia. Se le rompe el traje y ahí por ahí entra el virus. ¿Ya? Y el virus como filobilidad. No estamos enfermos hoy día. Se fue. Aquí también, ¿no es cierto?, imágenes de la película, y aquí, por ejemplo, están viendo virus que afectan a caballos, que también están viendo. ¿Ya? Y ahí aparece Cuba Gooding Jr., un negro. ¿Alguien tiene mucho de negro? No es cierto. Que se transforma en el caperuso del sistema porque cranea algunas cosas interesantes. Prácticamente el nivel de bioseguridad tipo 4 es como un astronauta en el espacio. No hay ninguna conexión entre el aire del lugar con el aire que respira la persona. ¿Qué tengo acá? Otra imagen de la película. ¿Por qué? Porque es Hollywood en el laboratorio, ¿cierto? Ellos llegan con esos trajes al lugar donde está el caso 0. El moreno entra en pánico porque nunca había visto un caso de fiebre hemorrágica. Él todo se lo sabe corriendo, pero nunca había estado ahí. Se saca la cuestión y normal que el aire hasta ese momento, perdón, el virus hasta ese momento no se permitía por el aire. ¿Ya? Aquí están viendo una microfotografía, ¿no es cierto?, del virus de la célula, el negro del capo. Aquí, cuando ella, pobrecita, ella, se... Esto es lo que le puede pasar a cualquiera, por muy avanzado que sea. Cuando teníamos los prácticos, de bioseguridad y todo eso, prácticos, los chiquillos, yo les decía, oye, ¿ustedes ubican a Joaquín Sabina? ¿Ubican a Joaquín Sabina, no? ¿Conocen a Joaquín Sabina? Y nos dieron las 10 y las 11, las 12, las 1, las 2, entre las 4, las 5, las 6. No, esa canción es una de las más conocidas, yo pensé que tenía esa canción. No. Él tiene una canción que dice, ¿cómo pudo sucederme a mí? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Esta persona es caperuza, pero este que está aquí, que le da un ataque así y se pincha, sin querer, y se transmite aquí. Entonces yo decía, escuché la canción y me decía que sí. Y decía, ¿cómo pudo sucederme a mí? Pues si era tan caperuzo, pero igual, la rutina, ellos no habían dormido en varios días, así que quedó la escuela. Bien, hemos visto entonces que los virus se pueden cultivar en el laboratorio, pero para eso hay que ser caperuzo en mantener células. Se pueden mantener, se pueden cultivar, se pueden mantener a través de frío. Y unas palabras sobre cómo se pueden inactivar. Vimos en las sesiones de estructura que algunos virus tienen envoltura. Y todos los virus que tengan envoltura o proteína, la cápsula también está compuesta de proteínas, ¿no es cierto? Podrían ser de alguna manera, sobre todo los que son con envoltura,
De alguna manera se puede desestabilizar esa envoltura a través de detergentes, como dice. Soluciones desestabilizadoras de membrana, alcohol gel, coronavirus. Por algo es que no echamos esto. ¿Por qué? Porque el coronavirus tiene envoltura. Se supone entonces que con esto yo podría desestabilizar el virus y sería todo. ¿Ya? Y por calor. ¿Ya? O sea, ya vimos que el frío le gusta a los virus. Es más, se pueden mantener en frío, pero el calor no. ¿Ya? Y creo que con esto estamos terminando. 8 imágenes de la película, es muy buena la película. La tengo a mí. No tengo ninguna. Hay otra película que es Contagio, que es más moderna, no me gusta. Más buena esta que más vieja. Aquí están todos, en el campamento donde estaban los enfermos, están todos esperando que les llegue, ¿no es cierto?, antibióticos, antivirales, ¿ya? Y el médico sale ahí a buscar el avión, y el avión les tira un paracaídas, con supuestamente lo que ellos necesitaban. Y justamente eso es lo que necesitaban. Y sería todo con el virus. Sí, pero con el virus y todas las personas que habían ahí. ¿Ya? ¿Quiénes se salvaron? Y el virus estaba en el mundo. ¿Te das cuenta? O sea, por calor, no hay virus que no. Con envolturas sin envoltura. El frío es distinto porque hay métodos para preservar, mantener los virus en frío. Creo que esa es la última con don Joshua de la que dice, ¿no es cierto?, lo que dijo. Bien, ¿hay alguna consulta? Esta es mi última aparición en público. Los dejo invitados a tomar, si alguno quiere, si le interesa en algún curso electivo. Y esta sesión está, ¿verdad?, en un curso desde ayer. Así que, y cualquier consulta que quieran hacer, yo no cobro ni, creo que le digo ahora si pedimos 500 pesos, pero no pasa nada. Así que al correo ustedes saben cualquier consulta que tengan después. Nos vemos. Ya.